reactivo limitante. ¿Está? La otra vez estuvimos hablando, ahí lo podés abrir, ampliarlo a la... Ah, o está a propósito, así. Yo lo puedo abrir. Ah, Estaba a propósito. ya está, era para no Estaba spoilear. adrede. Está bien, Era está bien. adrede. No, está, perfecto, yo por las dudas. Bueno, entonces, el otro día, acuérdense Bueno, que arrancamos, les hago una introducción y ahora va a empezar Diego. Empezamos a ver el tema de estequiometría, que era ver las relaciones cuantitativas que hay entre reactivos y productos de una reacción química, y trabajamos con lo que llamábamos coeficientes estequiométricos, que eran esos numeritos que había delante de reactivos y productos, o sea que estábamos trabajando con cantidades justas de reactivo y producto que nos terminan dando un producto final, y era como una receta que nosotros teníamos. Bien. exactamente. Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿sí? Con reactivo. Vamos a hablar lo que dijo Virginia recién, que lo que vimos el otro día era la receta exacta, ¿sí? Para formar cierta cantidad de productos partiendo de cierta cantidad de reactivos, ¿sí? El otro día el ejemplo lo hicimos con una bicicleta. Ahora yo agarré otro ejemplo, ¿sí? En donde tenemos panes de hamburguesa, que serían los reactivos, ¿sí? Para formar la hamburguesa, ¿sí? Entonces, yo sé que para formar una hamburguesa, que sería mi producto en la reacción química, voy a necesitar un medallón de carne, ¿sí? Y voy a necesitar 2 panes para poder formar la hamburguesa. Cuando yo tengo tres medallones de carne y voy a tener en total 6 panes, ¿sí? Voy a poder lograr formar 3 hamburguesas, ¿sí? Cada 2 panes yo necesito un medallón de carne. Acá tengo otro par de pan para el segundo medallón de carne y el tercer par de pan para el tercer medallón de carne, por lo tanto voy a poder formar 3 hamburguesas. El problema no está cuando yo tengo exacto de todo, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Que hay veces que sí tenemos todo exacto y hay veces que no, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar hoy es cuando no tenemos ese equilibrio entre las cantidades de los reactivos, sino que tenemos más de uno que del otro, ¿sí? Entonces acá, esta primera parte va a ser únicamente para que lo logremos entender. En el tercer ejemplo, fíjense, yo tengo 6 panes, ¿sí? Pero un solo medallón de carne. ¿Cuántas hamburguesas, ¿sí? voy a poder formar? ¿Quién me dice? Si tengo 6 panes, ¿sí? Pero un solo medallón de carne, ¿cuántas hamburguesas voy a formar? Y una. Bien. Una sola. Voy a formar una sola hamburguesa. Es decir, ¿sí? Que yo voy a formar una sola hamburguesa, ¿sí? Una sola hamburguesa. ¿Y qué va a pasar ahí? Yo formo hamburguesa, se me va el medallón de carne porque ya lo estoy usando, y hay algo que me sobra ahí. 4 panes. Me van a sobrar 4 panes. Yo voy a lograr formar una sola hamburguesa, ¿sí? Pero al final, ¿sí? Cuando yo termine de cocinar, me van a quedar 4 panes sin usar, porque no tengo más medallón de carne, ¿sí? Entonces, acá lo que yo estoy intentando demostrar es que en las recetas y en las reacciones químicas, hay veces que sobran cosas, como en este caso, sobran 4 panes, o ¿qué otra deducción puedo hacer? ¿Sobran panes o faltan qué? Medallones. O faltan medallones. ¿Me sobran panes o me faltan medallones? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que me falta a mí es el reactivo que a mí me está limitando la cantidad que yo voy a formar. En este caso, es la cantidad de medallones de carne, es lo que a mí me va a limitar la formación de
hamburguesas para poder comer, ¿sí? En el cuarto caso, en este de acá, fíjense, yo tengo 14 panes para hacer las hamburguesas, pero tengo 9 medallones, ¿sí? De carne. ¿Cuántas hamburguesas yo voy a poder formar? ¿Cuántas hamburguesas yo voy a poder formar? Tengo 14 panes, ¿sí? Pero tengo 9 medallones de carne. ¿Cuántas hamburguesas yo voy a poder formar? ¿Cuántas? 7. 7 hamburguesas. Bien, ¿y de qué va a depender eso? Dependiendo Bien. de los panes. Bien, va a depender todo de los panes, ¿sí? ¿Y qué me va a sobrar? Los medallones te sobran. Me van a sobrar los medallones. ¿Cuántos medallones me van a sobrar? 2. 2. Me van a sobrar 2 medallones. En este caso, ¿sí? Esperen que voy a simplificar acá y voy a poner el numerito. Por 7. ¿Sí? Por 7. Por 7. ¿Sí? Lo voy a poner ahí por 7 para que sea más fácil de ver. Voy a tener 7 hamburguesas, ¿sí? Me van a sobrar 2 medallones porque por cada par de panes, ¿sí? Cada 2 panes yo voy a utilizar un medallón de carne. Acá utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medallones, pero yo tengo 9. Por lo tanto, acá en este caso, lo que yo voy a tener es un exceso de carne, ¿sí? Me van a sobrar 2 medallones, ¿sí? Entonces, en el cuarto caso, el que estaría sobrando es la carne y el que estaría faltando o limitando la cantidad de formación de hamburguesas es el pan. Esto es lo que nosotros llamamos reactivo limitante y exceso, ¿sí? O como dijo Virginia hace un rato, defecto y exceso, que es lo mismo, ¿sí? Decir limitante o defecto, es decir, que está en menos proporción, es lo mismo. Entonces, no siempre va a ser el mismo el que está en exceso o en defecto, sino yo tengo que mirar cada una de las situaciones, ¿sí? Por eso... Otra cosita, sí. perdón. Si nosotros a esto lo damos al ejemplo porque lo podemos considerar como si fuera la analogía a una reacción química, nosotros decimos que esta reacción química está dada por un reactivo, que son los panes, otro reactivo, que es el medallón de carne, para darme el producto, que es la hamburguesa, ¿no? El patty, el sándwich. Entonces, por eso nosotros acá decimos, nos sobra hamburguesas, medallones de carne, es un reactivo, porque era un reactivo, ¿no? Era lo que se había puesto a reaccionar, en exceso. Nos sobran panes, en ese caso el reactivo en exceso pasa a ser el pan. Entonces, relacionen las palabras con la analogía que tenemos, que de ahí viene lo de exceso y defecto, o, insisto, reactivo limitante, es lo que a mí hace que, fíjense que en resumidas cuentas, cuando a mí se me acaba el reactivo que está limitando, se me acaba la posibilidad de hacer hamburguesas en este caso, la posibilidad de hacer productos. En el ejemplo ahí yo le puse, fíjate. En el ejemplo de reacción... Le puse reactivo a las hamburguesas, al pan, y el producto sería, en la reacción química, la hamburguesa. Exacto. ¿Sí? Fíjense, en el ejemplo último, nosotros podemos hacer como máximo 7 hamburguesas, porque nosotros tenemos que mantener esa constante que es la ecuación química. No podemos tener sándwiches hechos vacíos o panes donde no haya, o carne donde no haya pan. ¿Ah? Nosotros tenemos que cumplir con la estequiometría, que era que un par de panes reacciona con un medallón de carne y me da la hamburguesa. ¿Sí? Esto, ¿sí?, es para entrar un poco en lo que sucede, lo mismo que sucede en la cocina, cuando me falta algo, me sobra. No es que no lo puedo hacer, claro, ¿sí? Ni empiezo, a ver, lo otro sería que no es que voy a empezar a cortar el pan más finito para lograr ocupar las hamburguesas. Siempre hablamos, ¿sí?, de idénticas condiciones siempre, ¿sí? No es que
agarro uno de los panes, lo corto un poco más finito para poder usar la carne. Eso lo queríamos nosotros a veces Sí, cuando estamos en la casa, pero no sería lo que aplicamos al ejemplo. eso no es ¿Sí? Siempre todo formar exactamente lo mismo que teníamos al principio en las condiciones estequiométricas. ¿Sí? Entonces, para, ¿cómo es que se llama? Para ver cómo suceden los ejercicios en la parte de la química, vamos a explicar todo con ejemplos. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer hoy va a ser todo con ejemplos. porque recuerden que estequiometría Entonces, es eso, hacer cálculos. Entonces necesitamos hacer cálculos para que ustedes vean. Ya la parte de analogía la vieron con los sándwiches, que son fáciles de sacar las conclusiones porque, bueno, son macroscópicas. Ahora acá nosotros vamos a meternos en una reacción química y necesitamos, recuerden, cuantitativamente medir cantidad de reactivos o productos que se van a usar. exactamente. Yo tengo acá como ejemplo para la explicación de hoy, ¿sí? Una ecuación química es una reacción en donde yo tengo dos reactivos y a partir de la combinación de esos dos reactivos yo voy a obtener dos productos, ¿sí? En este caso yo voy a hacer reaccionar el ácido clorhídrico con el zinc metálico para formar cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso, ¿sí? Yo planteé la ecuación química, ¿sí? Y ahí tengo un par de actividades para hacer. En el primer punto, que únicamente se lo puse acá para que lo hagamos entre todos, dice balancear la ecuación química. Por más que en un ejercicio no diga que hay que balancearla, ustedes sí o sí tienen que balancearla, ¿sí? Porque si ustedes no equilibran esa reacción química, cuando hagan las proporciones, las relaciones que hay entre cada uno, les va a dar cualquier cosa, salvo que justo coincida de que todo sea 1, 1, 1, ¿sí? O nosotros se lo hayamos dado. Pero ustedes primero tienen que corroborar que la ecuación química esté balanceada, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la formación de compuestos, nosotros no le decíamos hay que balancear? Ustedes solo ya sabían que había que balancearla. Acá pasa lo mismo. Nosotros les damos la ecuación química y ustedes siempre, antes de arrancar, tienen que fijarse si ya está equilibrada. En este caso yo solamente se lo puse porque no estaba equilibrada, así lo hacíamos entre todos. Si yo empiezo a contar, ¿sí? Yo puedo mirar que del lado de los productos hay dos hidrógenos y del lado de los reactivos hay un solo hidrógeno. Del lado de los reactivos también hay un solo zinc y del lado de los productos hay un zinc. Y del lado del cloro tengo un solo del lado de los reactivos y dos cloros del lado de los productos. Por lo que puedo darme cuenta fácilmente, ¿sí? Que lo único que está doble con respecto a los otros es el cloro y el hidrógeno. El cloro y el hidrógeno están en doble cantidad del lado de los productos, ¿sí? Con respecto al de los reactivos. Y justo están los dos juntos. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer, ¿sí? Es agregar un 2 adelante, ¿sí? Como pueden ver, yo ya lo tenía... no lo tenía hecho. Ahí abajo, en el B, Sí, en el B estaba. Acá está. Ahí. Acá lo tengo hecho, fíjense, se lo puse con rojo, ¿sí? Esta sería la ecuación química. Me olvidé de ponerlo acá. Lo hice, pero me olvidé. Habría que aclarar ahí, Diego, también, acordate que ¿Sí? es común también poner ahí en la ecuación química los estados de agregación, sobre todo para... Sí, porque está al final. Bien. Al final dice que del hidrógeno, entonces yo lo quería poner como deducción después al principio. Buenísimo. Por eso no se lo agregué. Bien. Entonces, en el punto A, ¿sí? A mí me pide balancear esa ecuación química. Yo voy al punto A, ¿sí? Y acá pongo el 2 que dijimos que faltaba. Entonces ahí ya me quedó la ecuación química balanceada. Si no se en el segundo... Perdóname, pero voy a hacer hincapié en esto porque es fundamental. Si no les dice el problema balancear, igual ustedes controlen que la ecuación esté balanceada. ¿Cómo? Mirando eso de ver
que la cantidad de átomos de los reactivos sea igual a la cantidad de átomos del producto. Si no, chicos, hacen todo mal, Para adelante. Así que, primero que nada, chequear que la ecuación química esté balanceada o equilibrada, como quieran llamar. Si no, lo que van a hacer es doble trabajo. Van a llegar, van a preguntar, va a estar mal, van a tener que hacer todos los cálculos otra vez. ¿Sí? Segundo punto. Acá seguimos todavía, chicos, como que si estuviésemos en la primera clase. ¿Sí? En la clase del otro día. Todavía no arrancamos con exceso y defecto o reactivo limitante. ¿Sí? El segundo ejercicio dice determinar la masa y moles de cloruro de zinc, ¿sí? Es decir, del producto formado, si se utilizan 120 gramos de ácido clorhídrico y cantidad suficiente de zinc. ¿Qué quiere decir cantidad suficiente de zinc? Recuerden, como dijimos acá al principio, yo siempre para formar producto, ¿sí?, necesito cierta cantidad de reactivo y cierta cantidad de producto. En el ejemplo ¿sí?, en el problema, acá, yo sé que tengo 120 gramos de ácido clorhídrico y de zinc, que es el otro producto, tengo todo lo que yo necesite, ¿sí?, para poder utilizar todo el ácido clorhídrico. Yo voy a necesitar siempre los dos reactivos. En el primer caso, ácido clorhídrico, yo tengo 120 gramos. Y de zinc, no sé cuánto, pero sé que dispongo de todo lo que necesito. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo, entre líneas, que no me va a limitar la reacción, ¿tá? Porque tengo la cantidad suficiente. O sea, no hay nada en ese problema que algo haga que mi reacción no funcione. Porque lo dice el enunciado. Tengo una cierta cantidad de un reactivo y del otro no me tengo que preocupar porque tengo disponible lo que necesito. Exactamente. ¿Sí? Es como que si yo voy a hacer hamburguesas, ¿sí?, y traigo 100 panes y te digo, y de carne tengo un freezer lleno de medallones de carne. No sé cuántos hay, pero obviamente si yo tengo 100 panes y tengo un freezer lleno de medallones de carne, yo sé que voy a tener una inmensa cantidad de carne para hacer la hamburguesa. Entonces no me preocupo por la cantidad. Sí me va a preocupar la cantidad de panes. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a determinar qué cantidad de moles y de gramos de productos yo voy a obtener si tengo 120 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, recuerden que sí o sí la ecuación química tiene que estar balanceada, que la balanceamos en el primer punto. Un segundo paso era hacer, ¿se acuerdan como hacíamos el otro día? Poner debajo de cada uno de los compuestos químicos cómo era su relación con respecto a los demás integrantes de esa ecuación química. Yo sé que, el cuadrito que teníamos, yo sé que cada 2 moles de ácido clorhídrico voy a hacer reaccionar 1 mol de zinc con y me van a formar 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de zinc para formar 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. Acá yo tengo en cuenta la parte de moles. En el segundo caso, ¿sí?, la segunda estequiometría que yo hice relación es con respecto a los gramos. ¿Por qué hice solamente moles y gramos masa? Porque el problema acá me está hablando de moles y de masa. No voy a hacer otra porque no me lo pide, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que calcular las masas molares de cada uno de esos compuestos. Yo sé que el ácido clorhídrico pesa 36 gramos. ¿Por qué? Porque 35 gramos pesa el cloro, más 1 gramo del hidrógeno son 36. Como tengo 2 moles de eso, es el doble, por lo tanto es 72. 1 mol de zinc pesa 75 gramos. 1 mol de cloruro de zinc pesa 135. Eso lo obtengo de sumar 35 más 35, que es del cloro, más 65, que es del zinc. Y
cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, como tengo 2 átomos, por este numerito que está acá, ¿sí? Tengo 2 gramos en total. Si yo presto atención acá, ¿sí? Con respecto a las masas, la masa del lado de los reactivos es igual a la masa del lado de los productos. ¿Se acuerdan que yo se los dije el otro día? Que siempre las masas se mantenían. Pero no sucedía lo mismo con los moles, ¿sí? Fíjense, yo del lado de los productos tengo en total 3 moles, pero del lado de los reactivos tengo 2 moles. Esa relación yo no la puedo hacer en los moles, únicamente con las masas, ¿sí? Entonces, yo tenía que determinar la masa del cloruro de zinc formado. Entonces, vengo acá a la relación que existe entre el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc. Yo sé que por cada 72 gramos de ácido clorhídrico voy a formar 135 gramos de cloruro de zinc. Esto lo saco de la relación estequiométrica, ¿sí? Primero Entonces, lo que me dice la estequiometría. Fíjense que planteo la receta. Primero lo que me dice la estequiometría. cada 72 gramos de ácido clorhídrico yo voy a formar 135 gramos de cloruro de zinc. Pero yo no tengo 72 gramos de ácido clorhídrico. Yo voy al problema y dice que tengo 120 gramos. Entonces, con 120 gramos de ácido clorhídrico yo voy a formar X cantidad de cloruro de zinc. Hago la regla de 3 simple. 120 por 135 dividido 72. Y eso me da 225 gramos. Entonces, cuando yo tengo 120 gramos de cloruro de ácido clorhídrico, voy a formar 225 gramos de cloruro de zinc. ¿Sí? Esa es una parte del problema. Porque acá yo estoy únicamente determinando la masa. Pero me falta ¿qué? Me falta determinar los moles. ¿Sí? Que yo acá puedo hacer dos cosas. O paso estos gramos a moles, ¿sí? Ya sabemos que un mol son 135 gramos, 225 gramos, X cantidad de moles. Esa sería una de las formas, ¿sí? O la otra de las formas es seguir utilizando esto que yo había formado acá. Yo sé que con 2 moles, ¿sí? Con 2 moles de cloruro de ácido clorhídrico, yo formo 1 mol de cloruro de zinc. Pero también sé que estos 2 moles de cloruro de ácido clorhídrico son 72 gramos. Y 72 gramos reaccionaban, me producían 135 gramos del producto, que es lo mismo que decir 1 mol, ¿sí? Entonces, 72 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Me producen 135 gramos de cloruro de zinc, que es lo mismo que decir 1 mol, ¿sí? 72 gramos de ácido clorhídrico me producen 1 mol de cloruro de zinc. Yo tengo 120 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuántos moles me va a producir? X cantidad. Hago 120 por 1 dividido 72. Y eso me da 1,66. Si yo lo hago de la otra forma, como dijimos acá, ¿sí? Exactamente lo mismo. Diciendo que 1 mol de cloruro de zinc, ¿sí? Pesa 135 gramos, y yo tenía, ¿cuántos gramos? Ah, lo hice al revés. 200, no, está bien, 220. Está bien, me parece que está bien. Bueno, quedó al revés, pero no importa. 225 gramos. Yo tengo 225 gramos. Es 225. 225 gramos. Yo lo saco del ejercicio anterior, ¿sí?
yo puedo corroborar, ¿sí? 1,66. Me queda 1,66 moles. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Me queda lo mismo, chicos. No importa cómo yo lo haga. ¿Sí? Yo lo único que sé es que me va a quedar lo mismo. Siempre que respete las cantidades estequiométricas que me dice la reacción química, el resultado va a ser lo mismo. Bueno, no me deja pegarlo. Bueno, no importa. Ahí está. Me queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo haga de una manera o lo haga de otra, me va a quedar lo mismo. Esto es lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Que no hay una única posibilidad. Depende cómo haga yo las relaciones. ¿Sí? Entonces, acá vamos por el ejercicio, por el punto B. Ya terminamos la masa y los moles del cloruro de zinc que se formó cuando yo tengo 120 gramos de ácido clorhídrico y una buena cantidad de zinc. Ahora vamos al tercer punto, donde me dice que yo tengo 360 gramos de ácido clorhídrico, pero acá sí me dice cuántos moles de zinc voy a tener, porque ni siquiera me dice los gramos, me dice moles, ¿sí? Entonces, la relación que yo tengo que hacer para ver cuánto reacciona, ¿sí?, de cada uno es entre los gramos del ácido clorhídrico y los moles del cloruro de zinc. Entonces, volvemos acá. Perdón, si ustedes prestan atención, acá están teniendo el dato de 2 reactivos, cantidades de 2 reactivos. Antes teníamos una cantidad de reactivo y la otra que decía cantidad suficiente, o no es suficiente, creo que decía, ¿no? Sí, bueno, es una forma de expresarlo. Sí, cantidad suficiente. En cambio acá es lo que hay que tener cuidado, porque a partir de acá vamos a empezar con lo de sacar cálculos de limitante y exceso. Porque acá ya tenemos 2 condiciones que nos imponen. Tenemos una cantidad de los reactivos y otra cantidad de los otros reactivos. Acá ya tenemos que empezar a ver si hay algo que nos sobra, algo que nos falta. Siempre que haya 2 cantidades, tenemos que empezar a hacer estos cálculos previos. ¿Sí? Fíjense, acá yo les vuelvo a copiar, ¿sí?, la fórmula química balanceada. Y les vuelvo a copiar la misma relación que hicimos hace un rato, ¿sí?, para que quede. Cada 2 moles de ácido clorhídrico necesito un mol de zinc y formo un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno, ¿sí? Y después acá está la misma relación que hicimos, pero en masa. ¿Qué me dice el problema? Que yo tengo 360 gramos de ácido clorhídrico y 10 moles de zinc. Lo que yo tengo que ver, ¿sí?, es si con esas cantidades de cada uno de los reactivos alcanza justito, como en el caso de las hamburguesas, al principio, los primeros 2, ¿sí?, que yo tenía justito de pan y justito de carne, ¿sí?, o si tengo alguna de las otras 2 situaciones, donde o me sobra pan o me sobra carne, ¿sí? No estaba justo. Acá yo también lo tengo que hacer, pero acá no lo hacemos mirando los dibujitos. Acá tenemos que hacerlo con números, con cuentas. Entonces, lo que nosotros necesitamos plantear, ¿sí?, es lo siguiente. Yo sé que por cada mol de zinc, ¿sí?, cuando yo tengo un mol de zinc, voy a utilizar 2 moles de ácido clorhídrico. Pero yo en el problema no tengo moles de ácido clorhídrico, tengo masa, por lo tanto no me conviene usar los moles, me conviene usar el dato de la masa, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo sé que por cada mol de zinc yo utilizo 72 gramos de ácido clorhídrico. El problema me dice que yo tengo 10 moles de zinc. Cuando yo tengo 10 moles de zinc, necesito saber cuánto ácido clorhídrico yo debería tener, ¿sí? Sería lo ideal, lo estequiométrico,
¿sí? Lo que hablábamos en un primer momento con las ruedas de las bicicletas, ¿sí? O lo justo de carne y pan para formar las hamburguesas. Si yo planteo esto, hago otra vez la regla de 3 simple, 10 moles por 72 gramos dividido en un mol, y me da 720 gramos de ácido clorhídrico. ¿Qué es este número? Me dice que cuando yo tenga 10 moles de zinc, voy a necesitar 720 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Pero a mí el problema no me dice que tengo 720 gramos de ácido clorhídrico, sino me dice que tengo 360 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar más de lo que realmente tengo, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a suponer de que el ácido clorhídrico está en defecto, ¿sí? Está en menos cantidad de lo que yo necesito. Eso por un lado. Si yo lo planteo al revés, yo porque justo elegí el zinc primero, lo planteo al revés. Yo puedo decir que cada 72 gramos de ácido clorhídrico voy a necesitar 1 mol de zinc. Como yo tenía 360 gramos de ácido clorhídrico, hago la regla de 3 simples y me dice que voy a necesitar exacto 5 moles de zinc. Cuando yo tenga 360 gramos de ácido clorhídrico, yo voy a utilizar únicamente 5 moles de zinc. Pero el problema, a mí me dice que tengo 10 moles de zinc. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo más de lo que voy a necesitar. Voy a necesitar 5, pero tengo 10. Es decir, que 5, ¿sí?, me estarían sobrando. ¿Sí? Yo tengo 10 en total, pero voy a necesitar únicamente 5 moles de zinc. Por lo tanto, me sobran 5 moles de este reactivo, que es el zinc. Entonces, ¿qué saco de estas dos reglas? De estas dos reglas de 3 simples que yo hice, ¿sí? Puedo decir que el ácido clorhídrico, esperen que le mando una mayúscula acá, ácido clorhídrico es el reactivo limitante. ¿Por qué es el reactivo limitante? Porque se encuentra en menos cantidad de lo que yo necesitaría, ¿sí? Y de la segunda regla de 3 simples, yo voy a decir que el zinc es el reactivo que está en exceso. ¿Por qué en exceso? Porque yo tengo 10 moles, pero necesito únicamente 5. Por lo tanto, 5 moles me estarían sobrando, ¿sí? Sí o sí, esto que yo hice acá se debe hacer siempre que el problema les indique que yo tengo las dos cantidades de los reactivos, ¿sí? Fíjense, como este problema a mí me dice que yo tengo cierta cantidad de un reactivo y cierta cantidad del otro, yo inevitablemente tengo que hacer las dos reglas de 3 simples. Todavía ¿Sí? una cosa, todavía no hicimos nada del problema que nos pedía. Se va a cortar, chicos, ahora pongo de nuevo un link y conéctense en el nuevo. Por ahora, solo como tenemos dos reactivos, necesitamos saber cuál está en exceso y cuál está en defecto, porque lo que pasaba con las hamburguesas, no me puedo hacer sándwiches sin carne, ni puedo hacer hamburguesas que no tengan pan. Entonces, acá lo único que hice fue ver reactivo en exceso y el limitante o en defecto. Nosotros visualmente con las hamburguesas sí hicimos cuántas hamburguesas teníamos, podíamos formar, porque teníamos los dibujitos, ¿sí? Visualmente. Y pudimos decir cuánto sobraba de cada uno, pero acá todavía no podemos decir cuánto producto formamos, únicamente cuánto sobra de uno de los dos.